Saludos, hombres del oeste. La Tierra Media se encontraba repleta de todo tipo de pueblos, con formas de vida y ser muy dispares, como pronto comprueban Frodo y sus compañeros al abandonar la comarca, en especial tras sus primeros contactos con los hombres. Sin embargo, había otros mucho más ocultos, poderosos y hasta crueles que se remontaban a días que los hobbits no podían ni atisbar, llegando a ver un leve esbozo de estos en el encuentro que Aragorn y los demás tienen en la Puerta Negra con uno de los emisarios de la Tierra de Mordor. Hoy veremos quién era la Boca de Sauron. Durante la desesperada marcha que emprende Aragorn, ya como rey de Gondor junto a los demás capitanes de los hombres y miembros de la compañía para dar tiempo a Frodo y abrirle un paso seguro al Monte del Destino, se encontrarán con una delegación enviada por Sauron ante la puerta y encabezada por un misterioso hombre que parecía más un espectro del anillo, por completo corrompido y desfigurado. Sin embargo, se hacía llamar a sí mismo la Boca de Sauron, y por lo que parecía, ostentaba una destacada autoridad en el reino de Mordor y en la jerarquía de favores del Señor Oscuro. En los libros se nos revela que este era un númenoreano negro, servidor, aunque no en verdad sometido, o al menos no del todo, a la voluntad del Señor Oscuro, pues ni él mismo recordaba ya su propio nombre. Los númenoreanos provenían de las tres antiguas casas de los hombres que habían morado en el subcontinente de Beleriand y que habían luchado primero al lado de los elfos y luego también de los propios Valar en la Guerra de la Cólera contra Morgoth, por lo que tras el hundimiento de Beleriand fueron recompensados con una isla en la que fundar su propio reino y con dones que los alzaban por encima del resto de hombres que moraban en la Tierra Media, unos sometidos a Sauron y otros escondidos o simplemente ignorados ante su escaso nivel de desarrollo tecnológico y organizativo, morando aún en cuevas en medio de la espesura de los bosques. Fue así que los ahora númenoreanos lograron prosperar en su nuevo reino, creando grandes ciudades y construyendo imponentes flotas con las que volvieron a la Tierra Media y ayudaron a algunos de estos hombres a desarrollarse y a oponer resistencia a Sauron, fundando además pequeños asentamientos en forma de puertos y fortalezas. Pero sin embargo, la propia abundancia y dicha de los númenoreanos supusieron el inicio de su decadencia, pues a pesar de vivir largas y dichosas vidas, éstas irremediablemente acababan, y no conocían cuál era su destino exacto, a diferencia de sus vecinos, amigos y aliados elfos, bendecidos con la inmortalidad en las tierras imperecederas, a veces incluso al alcance de su vista, pero a la vez inalcanzables debido a la prohibición de los Valar, por lo que primero la angustia y luego la envidia empezó a nacer en sus corazones, y con el tiempo, tanto la propia realeza como el pueblo se dividieron entre los hombres del rey y los fieles. Con el transcurrir de los siglos, los primeros fueron eclipsando a los segundos, en especial en el propio reino de Númenor. Sin embargo, en los escasos asentamientos de la Tierra Media, y aunque sobre el papel se mantenía la lealtad a los reyes y a todas las órdenes que estos dictasen, sí que era cierto que los fieles eran superiores en número, aunque los hombres del rey siempre estuvieron ahí. Y por norma general, parece que se mantuvieron neutrales entre sí y conviviendo unidos debido a sus escasos números, a la lejanía con el reino y al cada vez mayor peligro que entrañaban Sauron y sus hordas de orcos. Sauron conocía bien el creciente y amenazante poder de los hombres de Númenor, y ansiaba destruirlos por completo para hacerse con el dominio de toda la Tierra Media, por lo que trazó un maquiavélico plan para ser llevado en principio como prisionero a la isla, y posteriormente ir ascendiendo hasta convertirse en el más grande consejero del rey Ar-Pharazôn, y en realidad en el que manejaba los hilos desde las sombras, al menos en la mayoría de decisiones, pues aunque fueron rápidamente corrompidos, ni el rey ni ninguno de los nobles o el pueblo reconocieron nunca el dominio directo de Sauron sobre ellos. Y así, tras despertar la cólera de los Valar y provocar la destrucción del reino de Númenor, de la que solo pudieron escapar Elendil y el resto de los fieles, arribaron a las costas de la Tierra Media y pronto llegaron a los pequeños asentamientos con que allí contaban, donde fueron bien recibidos y contaron las terribles noticias de lo acontecido en la isla, aceptando de buen grado el ahora dominio de Elendil y sus hijos. Para este momento no se tenía muy claro cuán alto podría ser el número de leales al rey que vivieran en estos asentamientos,
aunque la nula resistencia que estos oponen nos hace suponer que eran muy pocos, por lo que unos decidirían infiltrarse entre los fieles, otros habiendo incluso cambiado en parte de parecer, y algunos huyeron al sur, buscando establecer sus propios dominios en busca de la tan anhelada inmortalidad de los elfos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más allá incluso de la propia influencia de Sauron, la idea de la incertidumbre ante la muerte afectaba en especial a los altos hombres, aunque en los fieles nunca llegó a ser más que una cierta angustia o pesar. Tras el fin de la guerra de la Última Alianza, la sangre de los altos hombres se fue diluyendo poco a poco entre la del resto de hombres que moraban en la Tierra Media. Sin embargo, tanto parte de la nobleza como la propia casa real la siguieron conservando inalterada para los días de mayor prosperidad del reino de Gondor, pero entre ellos seguían morando ocultos entre las sombras de las intrigas los denominados Númenóreanos negros. También en el sur, fuera de los límites de Gondor, en las regiones de Umbar, seguían persistiendo unos pocos restos de este pueblo, que a la llegada de Elendil habían decidido huir al sur, hacia una de sus antiguas fortalezas puerto, aunque ya muy mezclados con el resto de hombres y habiendo olvidado sus anteriores y gloriosos propósitos, pero no su odio a Gondor y al linaje de Elendil. De este momento es destacable el matrimonio que Taranon, el primero de los llamados Reyes de los Barcos y el primero en fallecer sin descendencia, contraría con una númenóreana negra llamada Beruthiel, lo que deja entrever que el matrimonio no fue armonioso. Esto evidenciaba tanto la pervivencia en Gondor de los antiguos hombres del rey, luchando contra las fuerzas de Sauron y su deseo de no solo volver a recuperar el control de los reinos perdidos, sino además de acabar con el linaje de Elendil y encontrar algún modo de conseguir la inmortalidad de los elfos. Este intrusismo y aumento de poder gradual, y desde las sombras de los númenóreanos negros, alcanzaría su cúspide en la lucha entre parientes, donde, y aunque no tomaron parte como involucrados directos, resultaba evidente su apoyo al rey Castamir el Usurpador, ante el temor de que la sangre de los altos hombres se deshiciera al mezclarse con los Edain del norte, mucho más escasos, mezclados y alejados de la influencia de los númenóreanos negros, viviendo así menos años y por lo tanto estando más lejos de la inmortalidad. Sin embargo, Castamir fue finalmente derrotado y muerto, pero sus descendientes lograron escapar al sur, a Umbar, donde se encontraron con los escasos restos de los númenóreanos negros renegados, ya convertidos la inmensa mayoría en simples corsarios, logrando fundar un reino en el exilio y forjando alianzas con los Haradrim. A partir de este momento, el destino e influencia de los númenóreanos negros se vuelve bastante difuso, pues muchos habían muerto en la guerra entre parientes, y si quedó algún rastro dentro de Gondor, poco a poco se irían diluyendo, adoptando las costumbres y la sangre de los hombres menores y de los fieles, olvidando sus antiguos linajes, mientras que los que quedaron en Umbar plantaron una feroz resistencia como potencia rival durante varios siglos hasta que fueron finalmente derrotados y desperdigados por toda la Tierra Media. Algunos de los corsarios lograron reagruparse y vivir como simples bandas de mercenarios más o menos independientes de los Haradrim, pero la gran mayoría, perdidos en la inmensidad del este de la Tierra Media, no tardaron mucho en ser atraídos por la llamada del Señor Oscuro, que volvía a recuperar su fuerza. Este igualmente vio en estos númenóreanos negros a unos eficientes administradores y espías con los que controlar sus crecientes dominios, y le fue muy fácil engañarlos y atraerlos a su sombra con la promesa del conocimiento y la longevidad, y quién sabría si de la vida eterna, por lo que aceptaron su oferta, y mientras trataban de ganarse su favor y aprender todo lo que podían en busca de la inmortalidad, se fueron perdiendo poco a poco en la oscuridad. Sin embargo, su propia soberbia y codicia no los convirtió en esclavos como la mayoría de los orcos o de los semi-orcos que crearía Saruman, pero el hecho de no contar con una tierra propia donde asentarse, ni gentes a las que someter, no les dejó más remedio que aceptar el dominio de Sauron, para así ellos poder someter a otros más débiles y seguir buscando incansables la inmortalidad y el mantenimiento de sus linajes. Pese a todo, con toda probabilidad para los tiempos del Señor de los Anillos, el número de númenóreanos negros que quedasen en la Tierra Media sería casi anecdótico, y la inmensa mayoría ya se encontrarían corrompidos por completo por Sauron o por sus propios deseos al experimentar sin mesura con las ciencias del mal, como se puede ver en la boca de Sauron. Más cercano a un espectro del anillo
que a un alto hombre, y tras la destrucción del anillo y el cataclismo que supondría el final de Sauron, los últimos restos de los Númenóreanos negros desaparecerían para siempre. Como podéis ver, el gran poder y las temibles convulsiones del mundo antiguo aún pervivían para los tiempos de la Compañía del Anillo en múltiples formas y poderes, unos más poderosos u agonizantes que otros. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto algún dato que no conocíais sobre los siervos caídos de Sauron, los Númenóreanos negros. Por mi parte, esto sería todo por el momento, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.